Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Dominical. Estamos ya en esta cuarta semana, cuarto domingo del tiempo de Pascua. Yaguataya Ojina, queridos hermanos, qué lindo. Estamos celebrando este triunfo, la resurrección de Cristo en nuestra vida. Y como siempre, la iglesia viene a nuestro encuentro con su palabra. La iglesia viene a nuestro encuentro y nos ofrece su palabra, que es aquella que nos da vida, aquella que nos hace resucitar y vivir como resucitados. Leemos esta primera lectura que la iglesia nos ofrece hoy, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 4 del versículo 8 al 12. Ningún otro puede salvar. Ningún otro puede salvarnos, dice la palabra de Dios, desde Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, por haber hecho un bien a un enfermo, hoy nos interrogan para saber de qué manera ha sido sanado este hombre. Conste a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que este hombre ha sido sanado en nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, y Dios resucitó de la muerte. Gracias a Él, este hombre está sano en presencia de ustedes. Él es la piedra desechada por ustedes, los arquitectos, que se ha convertido en piedra angular. En ningún otro se encuentra la salvación, ya que no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados. Queridos hermanos, aquí está lo esencial, lo fundamental para nosotros hoy. Aquí nos está diciendo en este
cuarto domingo del tiempo de Pascua, que lo esencial y lo fundamental es la resurrección entonces de Jesucristo. Todos y únicamente por Jesucristo somos salvos. Solamente por esta gracia de la resurrección de Jesucristo nosotros somos salvados. Pero entonces tenemos que entender qué significa que Jesucristo nos ha salvado y cuál sería hoy nuestra parte, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque si no será muy fácil, estilo protestante, ya que tal vez sí, ya salva para hoy y vamos hoy, entonces tus obras no sirven para nada, ¿verdad? No, absolutamente no, sino que aquí lo que tenemos que entender qué significa que por Cristo, ¿verdad? Con su resurrección somos salvos. Y la palabra de Dios justamente nos dice, en primer lugar nos presenta, ¿cierto? Es Jesucristo, el nombre bajo el cielo, digamos así, ¿verdad? Y aquí en la tierra, por quien nosotros somos salvos. Es el único nombre. Y por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, aquí clama eso y dice, y echa en cara, pero atención, les dice, ustedes jefes del pueblo y ancianos, por haber hecho un bien a un enfermo, hoy nos interrogan para saber de qué manera ha sido sanado este hombre. Aquí también es importante tener en cuenta lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque aquí se le interroga a Pedro y también se les interrogan a los discípulos seguidores del Señor. ¿Y por qué le están interrogando? Porque quieren saber, dice, ¿con qué espíritu? ¿Con la obra de quién? ¿En nombre de quién ellos están sanando, ¿verdad? A las personas. Y aquí Pedro le echa en cara, o sea, está siendo testimonio de esta fuerza del resucitado. Sino que es el mismo Señor, ¿verdad? El que actúa. Es Cristo mismo que necesita también de nosotros, evidentemente, pero nos necesita en el sentido de comunidad. Dios actúa en la comunidad, pero la comunidad que está formada de nosotros, queridos hermanos. Esto es lo que necesitamos entender como la simbiosis, decíamos siempre, ¿verdad? Sim, conjunto, juntos, bios, vida. La vida en conjunto es la vida, la fuerza del Espíritu en la vida del apóstol, en la vida del cristiano, en la vida del discípulo, que ahora entonces está salvando, que está realizando estos milagros, estas curaciones en la vida de los demás. Entonces a Pedro se llegó. Pero Pedro de cierta manera le está echando en cara y también le está diciendo, a ver, ustedes, ¿por qué nos están preguntando? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Verdad? ¿Por qué nos están interrogando a nosotros? ¿Por haber hecho un bien a un enfermo? Pero entonces yo le voy a decir a ellos, Pedro, es justamente a quien ustedes le han rechazado y por eso después continúa, ¿verdad? Hoy nos interrogan para saber de qué manera ha sido sanado este hombre. Conste a todos ustedes, conste. Y a todo el pueblo de Israel también, aquí como pueblo judío que no quiere entender, que este hombre ha sido sanado en nombre de Jesucristo el Nazareno. Aquí está lo esencial y lo fundamental. En el nombre de quién curamos, en el nombre de quién hacemos el bien, o gracias a la presencia del Espíritu de quién nosotros podemos hacer el bien. Y solamente, queridos hermanos, gracias a la acción del Espíritu de Dios, gracias a la acción del Espíritu Santo, gracias a la acción de un Dios que nos ama, que nos quiere, gracias a la acción de la fuerza del Espíritu de Dios, entonces, que nos empuja, ¿verdad? Y por eso dice, este hombre ha sido sanado en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes lo crucificaron, pero que Dios lo resucitó de la muerte. Dos elementos para tener en cuenta. De cierta manera ya está abriendo un poco el paraguas y le está diciendo o nos dice a nosotros somos culpables entonces cuando no existen las sanaciones, cuando no existen entonces las curaciones, queridos hermanos, porque quiere decir que nosotros le estamos matando a Cristo en nuestra sociedad. Esto es tan actual, ¿verdad? Y es tan real también, ¿verdad? Porque si hoy existen situaciones de, entre comillas, lo voy a decir así, ¿verdad?, de ateísmo, o situaciones de olvido de Dios,
o situaciones de rechazo de Dios. ¿De dónde viene eso, queridos hermanos? Y aquí te dice la palabra de Dios. Porque ustedes lo han matado, ustedes lo han rechazado, ustedes no le han dejado vivir en su sociedad, no le han dejado vivir en su familia. En síntesis, ustedes no lo aceptaron en su corazón y en su vida. Y por lo tanto, claro, nosotros lo estamos matando. Conste a todos ustedes. Y bueno, y gracias a él este hombre está sano en presencia de ustedes. Lo único que ahora les puedo decir, nos dice entonces aquí Pedro justamente. Si este hombre, si esta comunidad si esta comunidad se volvió a levantar, es gracias entonces a la presencia del Espíritu del resucitado. Pidamos esa gracia hoy en este domingo. Ya estamos entonces en este cuarto domingo del tiempo de Pascua. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
levantará, de lo profundo me sacarás. Tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Me levantará, de lo profundo me sacarás. Tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más, tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh, oh, oh. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh. Queridos hermanos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en este cuarto domingo del tiempo pascual. Reflexionamos desde la palabra de Dios, desde lo que la Iglesia pedagógicamente nos va enseñando y nos va ofreciendo domingo a domingo. ¿Qué nos dice hoy, queridos hermanos? Estemos atentos a esta palabra tan importante. Leemos de la primera carta que escribe San Juan en el capítulo 3. 1 al 2. Entonces, de estos versículos de la primera carta de San Juan, capítulo 3, veremos a Dios tal cual es. Yaheshata Peñandeyara, Baeshapa Oyecualca Peñanderenonde Peayeva, Hayei Cuata, Upeiseite, Mapa Eñanderemuara. Qué lindo que es esto, conocerle a Dios, saber quién es Dios. Lo veremos tal cual es. Entonces, ¿en qué consiste esta veracidad de Dios, tal cual es Dios? Queridos hermanos, miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre,
que nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconoce a Él. Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es. Entonces seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es. Queridos amigos, esta segunda lectura nos está invitando entonces a nosotros a hacer también un camino para descubrir cada vez más la persona de Dios, la persona de quien nos llama también a una resurrección verdadera, plena, pura. Pero ñande ya lo veremos tal cual es. Pero vean, entonces, ñamopotiana lleva peñandere cobella ellana, peñande apeto un idea lleva ñande ya ellana. Tenemos que hacer el camino de reconocimiento y de conocimiento del Señor. Y es por eso que comienza, ¿verdad? Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre. Entonces, el primer elemento para reconocer y conocer al Padre es esto. Reconocer, mirar, ya ella mía lleva epa peñande yara o yapo ñandere jejape. ¿Qué es lo que el Señor nos ofrece? Nosotros estuvimos celebrando, ahora ya estamos en la cuarta semana, ¿verdad?, del tiempo de Pascua. Pero antes, todo lo que fuimos preparando, comenzando desde el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Todo lo que fuimos reflexionando, todo lo que en el día a día Dios nos ha regalado para hacer un camino auténtico, un camino de fe. Lo que el Señor poco a poco, ¿verdad?, nos iba dando como en cucharita, nos iba dando como en cucharita. Que vamos recibiendo la dosis necesaria para dar pasos también concretos, ¿verdad? Esa dosis necesaria para nuestra propia vida. Y bueno, miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios. Hoy, queridos hermanos, nosotros podemos descubrir y podemos entender de que somos hijos de Dios. Podemos entender por la misma resurrección, ciertamente, pero sobre todo por esa misma creación, por ese mismo amor de Dios que nos ofrece todo. Peñande yara lleva, ñecuave para sentirnos bien, para hacer camino de santidad. Eso es lo que está queriéndonos decir, ¿verdad? Entonces, nos llamamos hijos de Dios. ¿Cómo vivimos entonces como hijos de Dios? ¿Qué entendemos nosotros y cuál es nuestro compromiso como hijos de Dios? Y realmente lo somos. Somos hijos de Dios, por amor de Dios, por esta elección y por esta presencia de Dios en nuestra vida desde la misma creación. Esto que Juan en realidad está haciendo es una reflexión profunda de nuevo que podemos hasta incluso comparar y mirar desde el Génesis, ¿verdad? Del Génesis en que nosotros entendemos en la misma creación que hace Dios del hombre, ese muñequito, vamos a decir así, entre comillas, ¿verdad? Del Adán más famoso. Pero Jopimba, peñan de Yara o Yapo, a peñan de Yaranda ye, hoy peyu peñan de Tinguara, Pepe hoy peyu, es decir, es la misma presencia, la esencia de Dios, el Nefesh, tantas veces que nosotros hemos repetido, reflexionado y subrayado. Es la presencia de un Dios que está en nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad?, aquí a nosotros. Realmente lo somos. Somos hijos de Dios. Es la gracia de Dios que actúa dentro de nosotros. Aupea la ñande ya yesa guana. Aupea ñande entonces ya yesa peana y gato hanguaya y aupea Jacob a mí como hijos. Responder a nuestra filiación de hijos de Dios. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconoce a Él. Este es otro elemento también que en San Juan y en los escritos sagrados, en los escritos del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento se nos presenta siempre. Es la lucha del bien y del mal. Siempre encontraremos estos que no reconocen la fuerza de un Dios creador, la fuerza de un Dios presente en nuestra vida. Y entonces,
Es lo que Génesis también, capítulo 3, versículo 5, siempre también hemos subrayado y hemos dicho. El hecho de que el hombre piensa que es Dios. El hombre que se considera Dios. Hay muchos, ¿verdad? Entre nosotros, queridos hermanos, y nosotros mismos muchas veces también, ¿verdad? Con ciertas actitudes nos estamos considerando como dioses. Ñambo que veñan de yar. No le damos participación a Dios en nuestra existencia. Nuestras decisiones y nuestras acciones la tomamos desde un sentido muy humano. La tomamos desde un sentido muy nuestro. Y entonces, ñambo que veñan de yar. Nuestros valores, nuestros principios, no hacemos que prevalgan sobre tantas decisiones que nosotros tenemos que tomar. Ya ella mina vea. Ya esa peamina, lleva ya calbulamina, ya esa mina, ¿verdad? ¿Cómo nosotros estamos viviendo? ¿Cuáles son las decisiones que vamos tomando? Y desde qué decisiones, o mejor dicho, desde qué criterios nosotros vamos tomando esas decisiones. Aquí entonces es para mirar un poco, porque dice el mundo no nos reconoce porque no lo reconoce a Él. Es decir, cuando no vivimos desde Dios, cuando no nos organizamos desde Dios, cuando no pensamos desde Dios, evidentemente que nosotros somos quienes llevamos el mundo al caos. Vamos a pedir entonces esa gracia también hoy desde esta segunda lectura. Eso que los arquitectos, dice la palabra de Dios, han rechazado, dejaron de lado. Sin embargo, que nosotros podamos hoy asumirlos y que ahora verdaderamente sea esta piedra angular en nuestra existencia. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Dominical. Queridos amigos, Ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía
por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este cuarto domingo del tiempo pascual. La alegría de la resurrección, la alegría del cambio y sobre todo, como veíamos nosotros, no hay ningún otro nombre en quien nosotros podamos salvarnos, es decir, en quien podamos recibir esa vida plena, esa alegría, esa realización plena en nuestra propia vida, queridos hermanos. El segundo elemento, esa piedra que fue descartada, sin embargo, esa es la piedra angular. Recordemos que el mundo, no siempre, sobre todo según San Juan, y estamos en la primera carta de San Juan, el cosmos, el mundo que rechaza a Dios, el mundo que rechaza a Jesús. Nosotros tenemos que estar atentos porque nosotros decíamos, según San Juan, pero según el Génesis y todo el Antiguo Testamento nos presenta que nosotros somos hijos de Dios. Y desde esta perspectiva nosotros tenemos que hacer nuestro camino. La perspectiva entonces de la filiación con Dios Padre. Vamos a ver un poco el capítulo 10 de San Juan, del 11 al 18. Es el buen pastor da la vida por sus ovejas. Hoy entonces es el domingo del buen pastor. Vamos a rezar también por todos nuestros pastores, comenzando con nuestro querido Papa Francisco. Vamos a rezar también por todos los obispos. Vamos a rezar por todos nuestros sacerdotes, párrocos y todos los que están al frente, ¿verdad? Hoy en día el Papa ya había generalizado y puso, ¿verdad?, a todos los que están al frente de las parroquias, de las capillas, los sacerdotes, en fin, los que llevan adelante el rebaño. Porque necesitamos santos pastores, necesitamos santos sacerdotes que lleven adelante la palabra de Dios, la evangelización. E incluso todos somos pastores también en nuestras comunidades, queridos hermanos. Entonces, la Yagüera Japonano lleva peñan de Yara o Moiva peñan de Pogubre, ¿verdad? Que son tus hijos, que es tu propia familia. Estamos haciendo de pastores. Bueno, vamos a entender ahora lo que nos dice este Evangelio de San Juan, capítulo 10, del 11 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas, y el lobo las arrebata y dispersa. Cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas, y el lobo las arrebata y dispersa. Cuando es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral. A esas tengo que guiarlas hasta que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy la vida para después recobrarla. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para después recobrarla. Este es el encargo que he recibido del Padre. Queridos hermanos, hoy entonces en este domingo del Buen Pastor, miremos un poco algunas de las características esenciales. En primer lugar, Jesús se presenta: yo soy el pastor que te conviene. ¿Verdad? El kalos, el buen pastor, el buen pastor. ¿Pero en qué sentido es el buen pastor? Es ese pastor que nos conviene a todos. Ese es el que a vos te conviene, ¿verdad?
No es solamente ese buenito, la buena oveja, la buen pastorcito. No, aquí es un poquitito más exigente, ¿verdad? El kalos, que significa este es el pastor detrás de quien tenemos que ir. Porque después nos va a hablar y justamente nos va a decir, mira que hay muchos otros rebaños, pero dice, yo tengo que reunir a todos esos rebaños. Y esto es lo que también en otra oportunidad, recuerdan que el mismo evangelista se pregunta y dice, bueno, cuando él vuelva a la tierra, ¿será que encontrará fe en la tierra? Es decir, ¿será que encontrará unidad en la tierra? ¿Será que nos encontrará unidos a nosotros o simplemente reunidos, ¿verdad? Unidos, es decir, en la misma fe, con el mismo Señor, un solo Señor, bajo el nombre de quien nosotros todos nos reunimos, ¿verdad? Un solo rebaño. Soy el buen pastor, soy el pastor que conviene al rebaño, el pastor que conviene al rebaño. Los demás, entonces, mira lo que te dice, los asalariados. ¿Qué pasa con ese? Que no es el pastor ni dueño de las ovejas. Primero, que no es ni pastor, y segundo, que es ni dueño de las ovejas. Y de esto nosotros tanto encontramos, ¿verdad? Estos que justamente les llamamos los pastores, ¿verdad? Pastor, entonces las sectas, los protestantes, evidentemente que esto, cuando uno se hace sectario, lo que está haciendo es dividiendo al rebaño, ¿entienden? Pero el Señor lo que está pidiendo es al revés, ¿verdad? En vez de dividirnos, lo que quiere es juntarnos. Y sin embargo, nosotros, otro lo y a mí. Nosotros sabemos que en toda institución o en todo caminar, en el sentido, si queremos, sociológico, antropológico, el hombre por sus limitaciones tiene sus errores, ¿verdad? Pero los errores no quiere decir que nosotros vamos a dividirnos y a dejar entonces en una división total, porque eso lleva a más caos. Es como decir, ahora no me gusta aquí el Paraguay, que esto es aquello, y yo me pongo aquí, vamos a independizarnos de esto, que esto es aquello. Hacemos más caos, hacemos una guerra. Sí, podemos independizarnos, podemos ahí juntar 2, 3 departamentos y le declaramos la guerra al Paraguay, ¿entienden? Veámoslo y con la cuestión de las sectas, con los protestantes. ¿Qué es lo que están haciendo? Y lo que están haciendo es declarando una protesta, una guerra, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le declara? A tu misma familia. Es como, porque ellos pues se dicen cristianos, es como en tu casa, ¿verdad? O tenés tus hijos de 6, 7, 8. Yo conozco mucho de esa familia, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, se murió el papá o se murió la mamá. Pero no más y no por la cuestión de la herencia, por ejemplo. Y uno contra el otro. Eso es lo peor que puede existir. Entonces, cuando te está diciendo, yo soy el buen pastor, en la traducción, el pastor que te conviene, es ese pastor que te lleva a la unidad. Tengo otros rebaños que también tengo que reunirlos, ¿verdad? O sea, tengo que hacer bajo un solo pastor, un solo rebaño. Y hacia eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que caminar. Estamos en este 4º domingo del tiempo de Pascua. Busquemos la unidad, busquemos el amor. Y esto es fruto de ¿qué cosa? De una verdadera resurrección. No simplemente de la resurrección de Jesús, que sucedió ya hace 2000 años, sino que de la resurrección nuestra aquí y ahora. Y entonces eso nos lleva a la unidad y al amor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular
0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y ahora entramos en este segmento que nosotros le llamamos así, Ñande Yarañe Responde. En esta oportunidad queremos responder sobre el tema que justamente el Evangelio, la Palabra de Dios nos propone en este domingo sobre el pastor que nos conviene o el buen pastor, kalos, el que te conviene verdaderamente. Pealaña de conveniencia. Pealaña la verdadero pastor, dice. Y también el rebaño, ¿verdad? El rebaño que muchas veces no entiende y prefiere formar secta, prefiere alejarse, prefiere dividirse. Por eso que en este cuarto domingo de resurrección el Señor nos está ofreciendo y nos está diciendo, el verdadero resucitado tiene que hacer equipo de salvación, equipo para poder reunir, formar un solo rebaño. Ahí está, formar un solo rebaño. Voy a ponerle equipo. Yo indica tú ya a jugar la partida Sheño contra 11. No puedo. Nadie puede. No creo que ni el mejor jugador pueda, ¿verdad? 1 contra 11. ¿Y por qué para dónde es? Entonces ya allí cuando que tenemos que jugar en equipo. Allí en la pelota. Allí cuana. Pero para eso, ¿verdad? Porque la se año allá la pelota vamos y a jugar. Ahora pretende haber jugar. ¿Entendiste? A lo otro todo ahí en la cancha mañana. No puede ser. Pues. Entonces, eso tenemos que entender, ¿verdad? El hacer un solo rebaño, pero para eso necesitamos ese árbitro, entre comillas, ese árbitro que justamente nos conviene. Porque o hueve de árbitro vendido, entonces no hay como, tenemos que mirar bien el pastor que te conviene, el pastor que dirige al rebaño y rebaño que tiene que ir hacia la unidad, que tiene que ir entonces hacia una planificación, ¿verdad? Cuarto domingo. Estamos entonces como fruto de esa resurrección mirando lo que el Señor nos va ofreciendo. Esto es fruto de la resurrección. Vamos a mirar entonces esta metáfora, porque esta es una metáfora, ¿verdad? Del pastor y del rebaño. Conduce su rebaño profundamente arraigada también en esta experiencia de Israel. O sea que aquí no es que estamos hablando de cualquier cosa, ¿verdad? Sino que hablamos de una experiencia profunda, así como nosotros podemos hablar de una experiencia profunda de nuestra cultura. Entonces, así también, por ejemplo, los primeros patriarcas de Israel, en medio de una civilización de pastores, porque ellos tienen una civilización de pastores, la costumbre de los pastores, el pastor que se pone al frente, ¿se dan cuenta? Entonces ahí vienen los clanes. Es interesante, ¿verdad? Cómo las culturas responden también a esa forma de vivir. Y cómo también en este caso, culturalmente hablando y al escribir la palabra de Dios, al escribir la revelación, también nosotros lo estamos insertando dentro de nuestra cultura. Ellos van entendiendo la palabra de Dios y la revelación de Dios en su propia cultura. Como hay que entender, el Dios que es un pastor, el Dios que acompaña, el Dios que se pone al frente. Bueno, todo esto expresa dos aspectos aparentemente contrarios y con frecuencia también separados. El primero, que algunas veces es un poco difícil. A ver un poco, el pastor que está al frente y que tiene autoridad. Atención, es la palabra autoridad. Y entonces de ahí es que nosotros muchas veces miramos y parece que es contrario a cuál y al segundo, ¿verdad? El otro que va a ser justamente el hecho de considerar como compañero y el aspecto de la autoridad y compañero. Aquí parece que hay contradicción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a entender que es autoridad? Pues nosotros podemos entender, ¿verdad? La autoridad, el que está ahí, el que tiene el poder. Y nosotros cuando lo llevamos a su enésima expresión, ya es europeya, malentendida, ¿verdad? Esta frase o la función de una autoridad, nosotros pensamos que es un déspota, ¿verdad? La autoridad se la manda, la sheja eoyapona. No, señor. Y mira que eso hay también en todos los estamentos, también
en la iglesia, a pesar de que nosotros reflexionamos y decimos siempre la autoridad de servicio, la autoridad de servicio, la autoridad de servicio. Pero hay algunos ni va a la vez, ese fuera ya autoridad, se la manda. Eso no es autoridad. La autoridad es lo que nosotros también decimos de otra manera, ¿verdad? La autoridad moral. La autoridad moral quiere decir el cómo vos te presentás, el cómo vos verdaderamente ofreces, ¿verdad? Y eso, después no hace falta que vos defiendas. La autoridad moral no hace falta defenderlo con las armas, ni la autoridad moral no hace falta, ¿verdad?, defender con discursos. Es como decir que un presidente ahora venga y me habla a nosotros, que somos honestos, nosotros que siempre buscamos el bien del pueblo, nosotros que luchamos a favor de la gente humilde. Y van de la gente. Y van de la gente. O sea, te van a buchear. ¿Por qué? Y porque no hay autoridad moral. Entonces la autoridad moral es elemental y fundamental, pero la autoridad moral, ¿de dónde viene? Y todos somos pecadores, todos tenemos nuestros errores, evidentemente, ¿verdad? Pero y queremos presentar una autoridad moral. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Entonces, por una parte es la autoridad es servicio, la autoridad es ponerse entonces a la altura. Y ahí viene la relación del pastor con el rebaño. Entonces vos te pones ¿para quién? Para tu rebaño. Llegó igual algunos a pesar de que se le pide nota, queremos hablar contigo, queremos esto, queremos aquello. No. Un bote las o qué. Página yo te plantita y pesa poco deja en botón de no queja que upa y se guajina. Entonces pesa entonces, muchos de nosotros somos así, ¿verdad? Somos muy cerrados, nos encerramos, aquí nos encerramos. Nos falta esa apertura del corazón, nos falta esa apertura que significa justamente una apertura y una vivencia de Dios, porque en el fondo es escuchar a Dios. Antes, en la reflexión teológica siempre se decía, ¿verdad?, que la autoridad es la voz de Dios. Escuchen lo que está diciendo. Entonces es una reflexión demasiado fuerte, demasiado grande. La autoridad entonces está representando nada más y nada menos que a esa autoridad, a esa voz de Dios. Claro, nosotros todo el Antiguo Testamento encontramos en este sentido la autoridad que se manifiesta a través de Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Dios primero que habla solo, dice, a través de la naturaleza, de los truenos, de los relámpagos, de los terremotos. Todo eso así te presenta esa primera parte de la revelación de Dios. Un segundo momento, Dios se revela, pero a través del pontífice, es decir, a través de Moisés, el que hace puente. Dice la pontífice. Moisés, entonces, y justamente a su pueblo, a su gente, a su rebaño. Ahí está la relación y esa es la autoridad. Y entonces él escucha la voz de Dios, transmite la voz de Dios, hace llegar el sentimiento de Dios. Pero nos muestra muy bien también que para poder transmitir Moisés la voz de Dios, ¿qué es lo que hace? A su pueblo. Si nosotros, queridos hermanos, no hacemos eso, es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Aupebe, oye pucapá, goñandere, oye pucapá. ¿Por qué? Y porque justamente decimos, la tapananá, ñañe, etamba, ella ay, recen por mí porque yo soy el buen pastor. No hace falta ni que digas que sos el buen pastor. La gente se va a dar cuenta de que sos verdaderamente un buen pastor. La gente se da cuenta si sos un buen sacerdote, si sos un buen catequista, si sos un buen papa, si sos un buen obispo. Pero vea, apearenos de esa acción que surge desde tu corazón, ¿verdad? Por estar tan unido a Dios. Y esa es la inspiración, ¿verdad? Y la fuerza de Dios, del Espíritu. Estamos en este cuarto domingo, queridos hermanos, de la resurrección. Y nos está exigiendo cada vez más el Señor, ¿verdad? Porque ahora los
que tenemos que traer la fuerza y la gracia de la resurrección somos nosotros, todos los que estamos al frente de nuestro rebaño. Vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? Porque después el pastor es a la vez un jefe y un compañero. Ahí está. Tiene la autoridad, pero al mismo tiempo decíamos que es un compañero. Dios la compañero, le día, ¿verdad? Es un hombre fuerte, capaz de defender su rebaño contra los animales, su rebaño contra todo aquello que vienen a querer robarle, a querer destruirle. Es también, por otra parte, el pastor delicado con sus ovejas, conociendo su estado, adaptándose a su situación, llevándolas en sus brazos, queriendo con cariño a una u otra como a su hija. Su autoridad entonces no se discute, está fundada en la entrega y en el amor. Hey, ¿te das cuenta entonces? Landen de Ireland de pueblore, landen de Penairoland de pueblore, la Yeruren de Hinañimongueta Senden día lleva está por todas partes. Se busca, todos los medios se busca, pero de endusei, porque en de la ipapa, si la ipapa hoy. Entonces no sos un pastor, vos ya sos un Dios entonces, vos ya sos un Dios. Si hay papa hoy, yo soy, ¿verdad? Yo soy, yo soy, yo soy tu catequista, yo soy tu papá, ¿verdad? Yo soy tu papá. ¿Dónde hay? La de familia. Yo soy el párroco, yo soy el que estoy aquí, yo soy tu obispo, y así sucesivamente. Pongan en cualquiera de los ámbitos que ustedes quieran, y así, ¿verdad? Entonces nos estamos burlando de los demás. Ese entonces no es un buen pastor. Ese no puede estar al frente, ¿verdad?, de un rebaño. El rebaño, mira lo que necesita, acabamos de decir nosotros, ¿verdad? Porque dice que el buen pastor es también delicado con sus ovejas. Es delicado con sus ovejas, en primer lugar. Conoce a sus ovejas. Conoce el estado en que se encuentra su oveja. Se adapta a su situación. Se adapta a su situación. Adaptarse. Ahí se vea. Ella adapta a la situación. Los lleva en sus brazos. Es decir, aquí entonces está la capacidad, ¿verdad?, de alguien que, como una mamá, ¿verdad?, cuando tiene un hijo que está enfermo, ¿qué hace? Y lo lleva en los brazos. Le ofrece todo. Se preocupa, busca, llama, pregunta, insiste, quiere curarlo, queriendo con cariño a una u otra, como a su hija. Ese es el rebaño. Su autoridad no se discute. Este es otro elemento. Entonces, por eso estábamos hablando de la autoridad moral. La autoridad moral no quiere decir, ¿verdad?, que yo tengo que pararme aquí, tengo que ser firme, tengo que ser duro para que los otros me respeten. No. Vos te haces respetar en la medida en que verdaderamente te entregas. Y esa es la mejor manera, ¿verdad? Es el respeto máximo, ¿verdad?, del rebaño con respecto a lo que nosotros queremos ofrecer y conseguir después con el rebaño. El rebaño responde en la medida en que el pastor, en la medida en que está ahí dentro, se asocia, ¿verdad?, con su pueblo. Qué lindo que es entonces que reflexionemos y que veamos esto, queridos hermanos. Esta es una de las gracias más lindas que me parece que hoy el Señor nos está regalando. En este domingo, en este cuarto domingo, que repensemos, que entremos en esta situación, que veamos aquello que el Señor nos está pidiendo. Ser buenos pastores. Seamos aquellos pastores que verdaderamente convienen para el rebaño que nos está esperando. Tenemos que responder a la conveniencia en el sentido positivo. No conveniencia de decir a mí me conviene como nosotros entendemos, sino que en el sentido de una conveniencia es lo que verdaderamente necesita la gente, lo que necesita el rebaño, lo que necesita el pueblo de Dios, lo que necesita en síntesis la iglesia. Bueno, queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo. La palabra de Dios es tan tajante,
tan fuerte, pero tan linda al mismo tiempo, porque nos llama a una reflexión. Todos somos pastores. Vamos a rezar por todos los que están al frente de las comunidades, comenzando por los papás, por las mamás y por todos los que ejercen una autoridad dentro de la gran iglesia que es la comunidad, que somos nosotros, comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a ver la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.